Muy buenos días. Nuevamente le damos gracias al Señor por la bella oportunidad que nos concede de poder llevar este mensaje hasta su hogar. Estoy tratando un tema acerca de los culpables o quién le quitó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Esto ha sido muy debatido siempre, de quién es el culpable. En el primer mensaje estuve hablando acerca de que Pedro habló a la nación de Israel y a sus gobernantes que habían sido culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje no es agradable en nuestros días tampoco a la nación de Israel, a los líderes, especialmente a los líderes religiosos. Y mencioné acerca de cuando las personas se van en contra de alguien. Como fíjense, Pilato y Herodes no se hablaban. Pero cuando vino este caso, este asunto, este problema, esta decisión, entonces se hicieron amigos. Los fariseos, saduceos, herodianos, religiosos que no se llevaban tampoco porque creían diferente, se hicieron amigos. Y eso sucede en el ser humano. Cuando hay alguien que es alguien especial, diferente, difícil, entonces los enemigos se unen para derrotarlo. Y eso fue lo que hicieron todas estas personas en esa época. Y no importa las edades, el ser humano sigue con lo mismo. Porque esta es una influencia también llevada por Satanás en contra del Señor Jesucristo. Vamos a leer algunos versículos, como por ejemplo San Juan, capítulo 10, versículo 17 al 18, donde vamos a leer que nadie tiene poder sobre Jesús. Entonces vamos a ir viendo poco a poco quiénes son los culpables. Podríamos decir que tal vez fue Adán, Eva, Satanás, porque fue el comienzo de todo esto. Pero alguien tiene que pagar el precio. Dios se hizo responsable porque Él trajo al hombre al mundo. Y Dios se hizo responsable. Así que vamos a leer estos versículos que siguen. Puede anotarlos si usted quiere para que los pueda estudiar. San Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces aquí vemos que el Señor Jesucristo, Dios se hace responsable de la caída del hombre. No es que Dios causó la caída del hombre, sino que Dios creó al hombre y se hizo responsable. Y esa responsabilidad va a causar la muerte de alguien. Primero fueron los animales, el comienzo. Pero ahora
el Señor Jesucristo, que Juan el Bautista le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está hablando de un cordero que va a morir. Entonces alguien tiene que pagar el precio de ese pecado. Entonces el tema que estoy tratando es, ¿quiénes son los responsables? Porque Pedro atacó a la nación de Israel, sus gobernantes, al Sanedrín, a Caifás, a Pilato, a Herodes, a los soldados, al mundo gentil. Entonces hay culpables que van a pagar por lo que hicieron. Aunque Dios tenga un plan, haya tomado decisiones, no quiere decir que el culpable no va a pagar. Pero Dios en sus planes lo está presentando al mundo. Por ejemplo, San Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. En el primer versículo vimos que Jesucristo dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para tomarla otra vez. Y este mandamiento lo recibí del Padre. O sea que tenemos que comenzar a entender de dónde viene esta decisión del sacrificio de Jesús, de la muerte de Jesús. San Juan 3, 14 y 15. Miren lo que dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Jesús está presentando aquí y dando un ejemplo de lo que pasó en el desierto, donde por la murmuración de la nación de Israel, Dios envió serpientes venenosas para que mordieran al pueblo. Y murieron bastantes personas. Ahora, para detener eso, Dios le dice a Moisés, levanta un asta. Y toda persona que mire hacia arriba, esa asta va a quedar sano. Y así lo hizo Moisés y el pueblo así sanó. Sanaban todo aquello que miraban. Jesucristo está presentando ese ejemplo de sí mismo que Él va a hacer. Y también le dijo a todos estos fariseos líderes, cuando yo sea levantado por ustedes, ya le estaba achacando a ellos quién lo iba a hacer. Muy bien. Así que nadie tiene poder sobre Jesús. Recuerden cuando lo fueron a arrestar, que preguntaron acerca de Jesús. Y él dijo, yo soy. Dice que todos cayeron de rodillas, espantados. ¿Por qué? Por escuchar esa voz poderosa de Dios, que es el yo soy, que los hizo retroceder y caer de rodillas. Porque nadie tiene autoridad de poner sus manos sobre Jesús, sobre el Hijo de Dios, sobre Dios mismo. Pero Dios en su plan ha permitido algo para la salvación del hombre, incomprensible en la mente, en el corazón del hombre, que tan solo lo puede comprender si tiene la revelación y el poder del Espíritu Santo, que le va a declarar y a decir la obra que Dios está haciendo en su vida. Así que nadie tenía poder sobre Jesús. Muchas veces trataron de matarlo, pero él pasaba así por el lado de ellos y se reía de ellos. Pienso. O se sonreía, mejor dicho.
Pero ahora vamos a ver otro punto. Que el Padre entregó al Hijo a la muerte. Fíjense, este es un ejemplo, por ejemplo, Abraham, cuando Dios le pidió a su hijo Isaac que fuera sacrificado, Abraham lo hizo. Y lo llevó hasta el borde, hasta el punto que estaba dispuesto a quitarle la vida a su propio hijo. Pero Dios lo detuvo. Ahora, en este caso, no hay remedio. Lo que Dios va a hacer no lo puede detener. Porque está en juego millones y millones y millones de almas que se dirigen al infierno. Y Dios hace algo, demostrando su amor, su responsabilidad por haber traído al hombre al mundo. Vamos a leer, por ejemplo, 2 Corintios 5:21. Y esto fue lo que sucedió con el Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjense, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, no pecador. No está hablando de que Jesús pecó, sino que lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que vemos aquí que Dios está poniendo el pecado del hombre sobre su Hijo Jesucristo. Toda esa culpabilidad del ser humano, de lo que ha hecho, Dios lo está poniendo sobre su Hijo Jesucristo. Vamos a leer Romanos 8:32. Romanos 8:32. Fíjense lo que dice. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que no escatimó, fíjese, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. O sea, aquí estamos viendo, no es que Dios está justificando lo que el hombre ha hecho, sino que Dios está haciendo una obra para justificar al hombre. Si acepta el plan de Dios, si acepta lo que Él ha hecho, si acepta lo que su Hijo Jesucristo, su sacrificio en la cruz, ha hecho. Entonces Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Así que esto no fue un asunto de que Judas lo entregó. Ve, porque Judas siempre ha pagado todas las consecuencias de la muerte de Jesús. Tampoco quiere decir que fue inocente de lo que hizo, fue culpable. Pero Dios lo está haciendo él mismo, Él lo entregó, Dios. Así que no es un asunto de que Judas lo entregó, que Pilato lo entregó, que Herodes lo entregó, que los soldados lo entregaron, que la nación de Israel lo entregó. Pero eso no quita que sean culpables de la muerte
del Señor Jesucristo. Dios no los justifica, sino que Dios ha hecho responsable. Dios ha hecho un plan para rescatar al ser humano de su pecado. Pero Dios no está justificando el pecado del hombre, sus malas acciones, sus malos pensamientos, deseos, maquinaciones. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 23. Estamos aquí leyendo unos versículos que están aclarando lo que pasó, podemos decir, con el crimen que se cometió en contra del Señor Jesucristo. Cómo lo mataron, abusaron, lo torturaron. Eso no tiene ninguna justificación delante de Dios. Porque el hombre pagará por su pecado, por lo que ha hecho. Tendrá que dar cuenta a Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora fíjense, a este entregado por el determinado consejo, no el determinado consejo de Herodes, de Pilato, de los religiosos, de Judas, de la nación de Israel. No, es algo anticipado por Dios, bajo el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Fue esto hecho. Pero tampoco esto libra de culpa ni al pueblo de Israel, ni a Pilato, ni a Herodes, ni a los soldados, ni a los religiosos de aquel entonces, ni ahora de la muerte del Señor Jesucristo. No los justifica, pero Dios se hace responsable de la traída del hombre a este mundo. Se hace responsable. Y Él por eso está haciendo algo. Entonces ahí dice que este fue un consejo determinado. Algo que ya se anticipó, algo que se habló, se determinó. Algo que se estuvo de acuerdo. Y si en la doctrina cristiana, teología cristiana, este acuerdo que pasó en el cielo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se está llevando a cabo. Y ese anticipado conocimiento de Dios está trayendo a todas estas personas que maquinaron y planearon la muerte de su Hijo Jesucristo. El plan de Dios no lo justifica, pero Dios se hace responsable. Y Dios quiere traer un plan para la redención del hombre. Vamos a leer otro pasaje, Hechos, capítulo 4, versículos 27 y 28, porque ya voy concluyendo de quién es el culpable, los culpables de la muerte del Señor Jesucristo. Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Muy bien, así que Pilato, Herodes, los gobernantes, los fariseos, los religiosos, y esto está en el Salmo 2, ya estaba predicho.
de lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque Dios conoce el futuro. Dios conoce los planes de los hombres. Pero no fueron los planes de estos hombres que determinaron y trajeron la muerte de Jesús. Fue Dios el que lo hizo, fue el Padre que lo hizo, por amor a nosotros. Pero eso no justifica el crimen, la tortura que hicieron en contra de su Hijo Jesús. Y el hombre tendrá que pagar en el infierno un castigo eterno por lo que ha hecho. Miren, este Herodes que es el hijo del Herodes que ayudó a restablecer el templo, que se burló de Jesús, que vino delante de él, porque él quería investigar si realmente Jesús era el rey de los judíos, porque él como rey no quiere competencia. Ahora, dice la Biblia que Jesús mantuvo silencio. Y este Herodes se burla de él. Incluso le quita la ropa que él traía, le pone ropa, posiblemente la ropa de él, de un rey, de lujo, para burlarse de él. Y lo escarnecieron. Se burlaron. Eso es lo que significa escarnio. Cuando alguien se burla de otra persona. Ahora este Herodes es comido por gusanos. Trae un discurso y los que escuchan lo proclaman como voz de Dios. Déjame decirte, nadie toma el lugar de Dios. Hay una honra y gloria que tan solo le pertenece a Dios. ¿Y cuántos gobernantes y príncipes, personas en este mundo han tratado de tomar ese lugar y han muerto violentamente? Yo recuerdo, y por supuesto cuando yo digo algo, estoy hablando algo, está en la televisión, el mundo lo vio. Cuando el Shah de Irán, o sea, el rey de Irán, yo recuerdo en una entrevista que se le hizo a él en esta nación, antes de que él cayera, y él dijo estas palabras: yo soy rey de reyes. O sea, se identificó como que él era como Jesucristo. No mucho tiempo después cayó. Y ninguna nación lo recibió. Porque hubieron protesta en contra de este hombre. Y es por eso que la nación de Irán tiene este reino ahora. Por causa de ese hombre. Y se echaron enemigos de Estados Unidos por causa de este hombre. Y aquí, por las protestas, no pudieron recibir a este hombre. En México no lo recibieron. Centroamérica no lo pudieron recibir. Y murió, creo que con cáncer. Y este Herodes fue comido por gusanos.
Porque el hombre, cuando planea algo en contra de Dios, si no se arrepiente, lo va a pagar en el infierno. Es por eso que el sacrificio de Jesucristo es tan grande. Porque no importa lo que el hombre haya hecho, si Herodes o Pilato se hubiesen arrepentido, Dios los perdona. Hubo otro con Pablo. Y le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Qué triste la condición de estos hombres. Porque llegan a comprender que Dios tiene razón, que la palabra de Dios es verdad. Pero la rechazan. La rechazan porque son políticos orgullosos, vanidosos y amarrados a otros. Y terminan en el infierno para siempre. No solo el infierno, porque después del infierno viene el lago de fuego. Y ahí, así como Pilato, lavándose las manos con fuego en el lago de fuego. No es un lago de agua, pero un lago de fuego. Así que termino concluyendo este mensaje. ¿Quiénes fueron los culpables de la muerte de Jesús? ¿Fue Eva? ¿Porque pecó? ¿Fue Adán? ¿Porque pecó? ¿Fue Satanás? ¿Porque trajo el pecado al mundo? ¿Fue la desobediencia del hombre? ¿Fue Judas? ¿Fue la nación de Israel la que fue culpable de la muerte de Jesús? Porque Jesús no tenía por qué morir. Dios no tenía por qué sacrificar a su propio hijo. Porque así como Herodes fue comido por gusanos, asimismo toda la raza humana pudo perecer de la misma forma. Pero Dios hace responsable del hombre que Él trajo al mundo, se hizo responsable. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque Dios es amor. Dios se hizo responsable de la caída del hombre. Pero Dios no justifica la caída del hombre. Dios castiga la desobediencia del hombre y lo condena. Pero Dios promete que va a restaurar y perdonar al hombre. Fíjense nada más la belleza, la grandeza, la misericordia, la bondad, el perdón de Dios. Si el hombre se arrepiente de su pecado, Dios lo perdona. Mi amigo que me escucha, Dios te está esperando que tú regreses a Él. En este momento, en esta hora, en este día, será algo inolvidable para ti. Yo recuerdo siempre el primer día cuando yo recibí a Cristo. Ese es un día que nadie se olvida. Porque ese día está escrito en el libro de la vida que Dios tiene para los creyentes. De ese día que hubo arrepentimiento en mi vida, y si en tu vida la hay hoy, tu nombre es registrado, escrito en el libro de la vida del Cordero, que nadie lo podrá borrar, jamás. Nadie. Porque es el sello perfecto del Espíritu Santo.
para la salvación eterna que Dios ha prometido al hombre. Dios, por decirlo así, sacrificó a su propio Hijo. Padre, pero ahí él no dijo Padre, dijo Dios mío. En ese clamor en la cruz ya no dijo Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no tiene cuenta ni amistad con el pecado. En ese momento, Dios está haciendo a su propio Hijo pecado. Para que usted que me escucha, está perdido, está caído, está lastimado, no tiene salvación, en esta hora Dios lo llama a arrepentimiento. Dios tiene perdón para usted que me escucha. Esa es la obra más grande, la cual si el ser humano no busca la ayuda del Espíritu Santo para que se la enseñe, jamás comprenderá este sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario. Padre, Dios mío, mejor dicho, ¿por qué me has desamparado? Ese clamor de desamparo vino por mi culpa, por mi pecado, por tu pecado. Olvídate de Adán y Eva. Piensa en los pecados tuyos y yo pienso en los míos. Que somos responsables delante de Dios. Porque cada quien pagará por su pecado. Cada quien pagará por su conducta. Dios se hizo tan responsable que sacrificó a su propio Hijo para que yo tuviera vida, para que yo tuviera salvación, para que yo tuviera redención, perdón y vida eterna con Él. Qué grande y bello es el amor de Dios. Porque de tal manera, porque de tal forma, porque tan grande es el amor de Dios, que no hay palabra para describirlo, que ha dado, ha entregado a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Óigame, Dios le está ofreciendo vida eterna. Dios le está garantizando la vida eterna, para que jamás se pierda. Y esa es la obra de Dios. Ese fue el determinado consejo de Dios. No el determinado consejo de Pilato, que se lavó las manos y entregó a un criminal y sabiendo que era inocente, lo entrega a la muerte. Eres culpable, Pilato. Por la muerte de Jesús sí eres culpable. Tiene un pecado y lo vas a pagar. Así es que no es Judas que lo entregó. No son los gobernantes, los religiosos, Sanedrín. No es ese consejo de los hombres que se unieron para quitarle la vida a Jesús, sino que fue el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, que entregó a su propio Hijo. Así que fue un acuerdo que se hizo en el más allá, en el cielo, por amor a Eva y a Adán que habían caído.
Porque Dios los amó tanto que le había entregado todo este mundo a ellos. Todo lo que existía se lo había entregado a Eva y a Adán. Así que Jesucristo, cuando Eva pecó, si Adán no hubiese pecado, Jesucristo hubiese muerto por Eva. Porque un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Porque de tal manera amó Dios a Eva, que Dios iba a buscar la forma de salvarla. Si ella hubiese sido la única que hubiese pecado en el mundo, Dios la hubiese salvado. Vamos a orar y dar gracias por este mensaje de que Dios se hizo responsable de todo. Siempre se le echa la culpa a Dios. Pero dele las gracias a Dios ahora de que Dios ha hecho algo para que usted no vaya al infierno. El mensaje o la obra de la cruz, lo más grande. ¿Saben por qué? Porque la resurrección de Jesucristo confirmó el sacrificio de la cruz. La resurrección de Jesucristo confirmó la veracidad y lo cierto y lo perfecto de lo que sucedió en la cruz del Calvario. La resurrección de Jesucristo es el sello perfecto de Dios para la salvación del hombre. Porque la resurrección de Jesucristo declara la perfección del sacrificio en la cruz. Padre, muchas gracias. Gracias por esta su palabra, su mensaje, su obra perfecta que usted hizo en la cruz del Calvario, en la persona de su Hijo Jesucristo, que lo sacrificó. Se burlaron de él, lo menospreciaron, cometieron el crimen de las edades en contra de su Hijo Jesucristo. Algo horrible. Es la mancha más horrible que ha quedado de la crueldad del ser humano en contra del Hijo de Dios. En contra de un hombre inocente. En contra de un hombre perfecto que el mundo jamás debió de ver. Pero ahí donde está su amor, Padre. Muchas gracias. Que usted le da la oportunidad al hombre de salvarse, de arrepentirse y de que venga a ser su hijo. Gracias, Señor, gracias. Porque este es el mensaje más grande que existe sobre este planeta, que es el sacrificio de la cruz, la salvación que se hace efecto en ese sacrificio. Y es por eso que hay tanto odio y tanto rechazo, y aún la nación de Israel sigue rechazando a este Mesías prometido. Nosotros le damos muchas gracias, Padre, que Jesucristo ha sido nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Protector. Gracias, Padre. Gracias. Le pido por aquella persona que está escuchando en este momento, su corazón pueda ser abierto por el poder del Espíritu Santo de Dios y esta palabra, para que también pueda conocer la gracia del Señor Jesucristo. Que ese sacrificio pueda tener validez ahora mismo en este momento en el corazón de muchas personas. Gracias, Padre,
Le doy en el nombre de Jesucristo, para quien sea toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.